vida tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esta es una frase que forma parte de la cultura popular de este país y siempre se ha dicho que para sentirte realizado en la vida tienes que hacer estas tres cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Por la temática de este canal, evidentemente vamos a hablar de ese escribir un libro, sin ánimo de ofender ni a los plantadores de árboles ni a los hacedores de hijos, evidentemente. Pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña encuesta para saber si hoy en día la gente de hoy realmente quiere escribir un libro. Hagamos esta encuesta. Vale, pues a ver, vamos a crear la encuesta. A ver, ¿te gustaría escribir un libro? Sí, no, nunca me lo he planteado. Vale. Pues ya tenemos la encuesta creada. Ahora veremos a ver los resultados. Teniendo en cuenta que yo calculo que más o menos el 90% de los contactos que tengo en redes sociales tendrán entre 20 y 30 años, el resultado de esta encuesta nos dirá más o menos qué es lo que piensa la gente joven de este país, aunque sea en una porción muy pequeña. Pero bueno, es una buena muestra para tener de base, de referencia. Así que veamos los resultados. Vale, pues veamos los resultados. Un 51% ha dicho que sí, un 27% ha dicho que nunca se lo ha planteado y un 22% ha dicho que no, con un total de 216 votos. Pues la verdad es que yo creo que está bastante bien. Me esperaba la verdad que dijeran más gente que no y menos gente que sí. Lo que me sorprende bastante es el alto porcentaje de gente que nunca se lo ha planteado, cuando yo creo que es algo bastante básico, ¿no? El querer o no querer escribir un libro, pero bueno, oye, son resultados positivos, creo yo. Así que sigamos. Ahora que sabemos que la gente sigue queriendo escribir un libro, afortunadamente, me gustaría saber cuáles son las motivaciones que realmente te llevan a escribir en general y en particular un libro. ¿Qué es lo que te lleva a escribir ese libro? Bueno, una persona que escribe realmente yo creo que es una persona que está llena de emociones. En mi primer libro creo que una de las frases que utilicé mía fue que un escritor realmente es una persona con el corazón roto que intenta cosérselo a base de letras. Y yo creo que es real, una persona que escribe, que plasma sentimientos en papel con palabras y que hace sentir a la otra persona simplemente por medio de las palabras, es una persona que está plasmando un trozo de sí misma. Un personaje, una escena, un paisaje es algo que esa persona ha vivido, ¿no? Entonces, simplemente un escritor que realmente es escritor, que se nace con ello, coge un papel, se pone a escribir y su motivación es simplemente añadir letras al papel y darle forma a algo que ha vivido. Pues a ver, yo creo que son varias cosas. Yo como empecé mi primer libro, que yo creo que fue el que más he tenido que cambiar y el que más me he leído y releído, fue básicamente por cosas personales. O sea, tenía muchas cosas dentro que necesitaba decir, pero me preguntaba, ¿y a quién se las digo? Porque nadie va a entender mis cosas como yo misma. Y no es un tema en el que yo quiero que opinen el resto de personas. Entonces que dije, bueno, pues lo voy a escribir. Y en principio empecé pues como un diario, pero al final fue una historia. Y yo creo que lo que me motivaba era que tenía muchas cosas que decir y no sabía cómo hacerlo, entonces hice como una especie de herramienta para sanarme o algo así. Y luego otras cosas que motivan, por supuesto, si eres una persona a la que le gusta leer, si eres una persona que tiene mucha imaginación, yo creo que cualquier cosa te puede llegar a motivar. Entonces, básicamente yo creo que es si te gusta escribir, si te gusta crear historias, si te gusta crear mundos paralelos, si eres una persona a la que le gusta transportarse a otros mundos, a otros espacios, eso es lo que te tiene que motivar a escribir. Y luego necesitas tiempo, mucho tiempo.
una vez que ya sabes que quieres escribir y que has decidido escribir, normalmente se prepara una especie de croquis, un esquema, para luego poder ir desarrollando el libro. De hecho, mirad, aquí tengo yo un croquis de lo que sería un esquema de un libro que había ideado hace 7-8 años, pero bueno, ahí sigue cogiendo polvo en un cajón. Porque yo considero que es muy difícil empezar una historia si no tienes clara la idea que quieres plasmar. Básicamente es por el hecho de que tú tienes claro, imagínate, quieres una novela fantástica y más o menos sabes los elementos que quieres introducir, pero obviamente los libros no son lineales y muchas veces te vas a encontrar con que tienes que ir hacia atrás y tienes que saber exactamente qué pusiste en ese punto para poder continuarlo más adelante. Y obviamente cada personaje tiene su historia, pero cuando tú los creas son personas que existen en tu mundo, entonces son como tú y como yo, tienen su historia personal, tienen su personalidad y todo eso tú lo tienes que tener muy claro. Entonces sí, yo me hago un borrador más que un esquema de un poco de lo que quiero crear, pero luego me cuesta muchísimo seguirlo, porque mi idea inicial no es la misma que cuando llevo un cuarto de libro, que cuando llevo 2, que cuando llevo 3. Entonces siempre estoy modificando el borrador, siempre estoy releyendo todo lo que escribo, siempre lo voy cambiando, o sea, realmente es mucho trabajo. Pero bueno, contestando simplemente tu pregunta, sí que me hago un borrador. Pues yo cuando ya tengo una historia en la cabeza, tengo que desarrollar previamente la trama antes de empezar con la escritura propia del libro, y siempre suelo empezar con el final, porque así una vez que desarrollamos el final del libro podemos incluir detalles del mismo al principio y así enganchamos al lector, que es lo que más nos interesa. Suelo hacerme 3 esquemas, un esquema de los personajes en el cual desarrolla la personalidad de cada uno de ellos para que estén completamente desarrollados a lo largo de la novela, un segundo esquema en el cual más o menos explico la trama, lo sitúo por partes y lo divido en capítulos, y después un tercer esquema donde estudio bien las localizaciones que van a aparecer en el libro y a partir de ahí ya empiezo a escribirlo. Pero estoy seguro que aunque tengas ese esquema, esa especie de croquis de lo que luego será tu libro, a la hora de ir escribiéndolo, página tras página, línea tras línea, se te deben ir ocurriendo nuevas ideas, nuevos personajes, incluso nuevas cosas, nuevos elementos que introducir a la obra y que tú realmente les ves un valor. ¿Cómo es ese proceso en el que intentas que la obra siga siendo lo que tú habías pensado, pero en el cual se te pueden ocurrir nuevas ideas e introducirlas? ¿Cómo se lidia con esta situación? Pues mi esquema la verdad es que lo suelo realizar mediante separaciones de colores. Cada color significa una trama dentro de la historia, por lo tanto si a lo largo del proceso de escritura se me ocurre alguna idea que quiero incluir en el libro, me voy otra vez al esquema, busco ese trozo de trama y lo incluyo en el esquema y miro cómo puedo adjuntarlo junto con todo ya lo que llevo escrito. Si por alguna casualidad no se puede, no queda igual de rica la trama, entonces pues desecho la idea. A mí me parece muy divertido, la verdad, porque me parece muy curioso, súper interesante que tú te crees una idea y que después sea totalmente distinto cuando lo relees. Te preguntas, pero ¿yo qué narices he hecho para partir de A y llegar no a B, sino a Y? Yo una cosa que hago mucho es me imprimo lo que llevo escrito, porque realmente muchas veces al leer en ordenador se te escapan muchas cosas. Y pudiendo tenerlo en papel, vas subrayando en diferentes colores, vas modificando ese esquema inicial. Me voy pegando posits en todas partes para que me quede claro mi propia idea. Y luego cuando ya más o menos tengo claro lo que quiero hacer, o lo que ya he hecho más bien, se lo envío a mi padre. Él lo lee y me dice, uy, pero a ver, es que aquí dices esto y en el principio no lo decías así, o sea, era así, entonces a mí esto me confunde. Entonces ver esa perspectiva de otra persona a la que le confunden tus ideas, dices tú, pues tienes razón, lo tengo que cambiar. Y realmente cuando lo lees te das cuenta de que probablemente
tienes tantas cosas en la cabeza y tu idea es tan extensa que cortocircuitas. Entonces sí, se va modificando todo, es un proceso muy largo. Incluso cuando le has puesto el fin al libro, siempre cambias cosas. Siempre. Nunca es un trabajo realmente completo. Para mí, ¿eh? Nunca va a ser perfecto, nunca va a ser algo que yo lo vaya a leer y vaya a decir, oh, es perfecto, es mi obra maestra. Creo que eso no pasará. Vale, ya tenemos el libro escrito, pero ¿y ahora qué es lo que se hace? Porque nosotros realmente queremos que ese escrito que nosotros tenemos se transforme en un libro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora mismo? Bueno, vamos a llamar a una editorial, a ver si nos pueden ayudar. No es algo que sea general a todas las editoriales. Entonces cada editorial, pues es que hay muchos caminos entre la autoedición o enviarlo a una editorial o a través de agencias. Hay muchas vías y ya luego la decisión obviamente de la vía que haya tomado pues recae, si es a través de la editorial, pues en la editorial, pero que no es una única vía. A ver, para mí es muy complicado tomar la decisión de querer publicar un libro, porque es tu bebé. Hoy en día tienes dos vías: contratar con un editor, que es un poco arriesgado. De momento yo no conozco ningún escritor, de hecho, bueno, yo tengo amigas y compañeros de universidad que han publicado libros, pero no viven de ello. El peso del éxito del libro se lo lleva el editor. Entonces, tienes que buscar un editor, y además que sea un editor con prestigio. Va a ser importante a la hora de que un libro se venda más o se venda menos. Realmente hay unas pautas a seguir cuando decides publicar tu libro a través de una editorial, que básicamente vienen siendo que tú nunca mandas tu libro entero. Siempre mandas o el final o el medio o el principio. Obviamente tienes que hacer un currículum personal, porque tú tienes que vender tu imagen también. Luego, después de pasar la fase del editor, viene la fase pública, que es que las librerías compren el libro y que ese libro se venda. Y la segunda vía, obviamente, es autopublicarse un libro, que se puede hacer fácilmente por muchas herramientas de internet. El problema que le veo es que obviamente no vas a tener ninguna retribución económica sobre eso, y bueno, y te expones al riesgo ese de que seas plagiada, tus ideas, tus personajes. Y luego obviamente yo creo que algo muy importante es la economía que tú tengas también. Si tú tienes dinero y con eso puedes publicarte un libro en cualquier parte, es genial, porque lo sacas de un plumazo. Que conste que yo, si en el día de mañana, si yo publicara un libro, lo haría por supuesto por editor. Bueno, mi caso es un poco diferente, ya que yo a los 12 años, por el 2008 o así, tuve la oportunidad de participar en un concurso en el cual se elegía una persona de la Comunidad Valenciana para que la representara ante el rey. Entonces esto también me hizo conocida por mis dibujos, por mi escritura, y se pusieron también en contacto conmigo muchas editoriales, muchas personas que se dedicaban a esto, para que yo ilustrara libros y escribiera, y a partir de ahí empecé. Yo sobre los 13 años ya trabajaba ilustrando libros, trabajaba escribiendo poesía, luego la prosa vino después, y por ahí me metí en el mundo editorial. Ahora la verdad es que está muy difícil porque se dan muy pocas oportunidades a la gente joven para poder escribir y sobre todo para poder publicar los libros sin que sea una autopublicación. Internet nos ha dado a todo el mundo la posibilidad de tener un altavoz de escala mundial al alcance de un clic. Esto ha hecho que mucha gente anónima, muchos escritores, puedan escribir sus historias, subirlas a la red y hacerse famosos y hacerse un nombre dentro del mundillo. Pero esto también ha traído consigo la aparición de los influencers, que después de conquistar el mundo online se han lanzado al mundo editorial
y ahora mismo podemos ver cómo copan los primeros puestos en el ranking de ventas de libros a nivel nacional. Esto siempre ha pasado, siempre ha habido famosos que han escrito sus libros y se han vendido mucho, pero ahora mismo creo que la tendencia ha crecido mucho en estos últimos años. ¿Esto cómo afecta a los escritores? ¿A qué nivel afecta a la gente que quiere escribir libros y que esa es su pasión? En mi opinión, hoy en día hay una monetización masiva de las personas, ya que lo que se busca realmente no es talento, sino el dinero que pueden ofrecer a determinadas editoriales, a determinadas empresas. Esta gente que ahora se dedica a sacar libros, no dudo que tenga mucho talento en lo suyo, sin embargo, habría que preguntarse si no tuvieran millones de visitas en YouTube y no generaran el dinero que van a generar con sus ventas, si realmente eso la editorial lo publicaría. Probablemente no. Hay muchas personas jóvenes hoy en día que buscan una oportunidad y que sí que tienen talento para esto, pero no se les da esa oportunidad precisamente porque ese puesto lo está ocupando esta gente. Y es algo que realmente es muy triste. Yo creo que también la culpa viene siendo de que hoy la gente joven no lee lo suficiente. Yo tengo en mi casa una biblioteca llena de libros. Hoy la gente simplemente mira estos vídeos de YouTube, se dedica a las redes sociales, a la tecnología y no le da importancia a otras cosas como son, por ejemplo, esto. Entonces se está perdiendo. Entonces, a mí que un youtuber que saquen un libro me parece, para los escritores que realmente les gusta la literatura, me parece un pelín mal. A mí lo que me molesta de eso es que pueda llegar a tener tanto éxito un libro publicado por una persona que realmente se pasa un poco la literatura por el forro y lo único que quiere es seguidores y lo único que pretende es vender. Si lo comparas con una persona que realmente ama la literatura, que le encantaría dedicar su vida a ello y publica libros para ver el disfrute, ¿sabes?, de las personas, para mí es que no hay comparación. Y no debería ser así. No debería. Entonces a mí no me parece muy correcto esta invasión, ¿no? Pero obviamente la tienes que aceptar. Nos lo podemos tomar negativamente, en plan, oh, mira esta gente que ha venido a invadirnos, o nos lo podemos tomar en plan, pues mira, es otra clase de competencia a la que hacer frente y nos puede servir para mejorar. Porque realmente ellos tienen su sector, dentro de lo que es toda la literatura, ellos tienen su categoría y el resto tiene la suya. Tampoco es lo mismo un libro bélico que un libro romántico, que un libro erótico. Yo no metería ni loca 50 sombras de Grey con libros como La Catedral del Mar o tampoco los compararía esos dos con Stephen King. Para gustos colores. A mí lo que me preocupa realmente es que los adolescentes de hoy en día prefieran leer libros de youtubers antes que libros de escritores más versados y más preparados y que quizá puedan darte una perspectiva del mundo mucho más amplia a través de novelas. Es lo que más me preocupa. Escribir un libro no es un camino de rosas, requiere mucha preparación previa y el simple hecho de escribir un libro no te asegura el éxito y poder sacarlo, es más, es algo muy complicado. La lectura, según un informe realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, está aumentando poco a poco, es decir, está viviendo un buen momento. Esto es algo bueno porque cuanta más gente se aficione a la lectura, más gente querrá escribir sus propias aventuras y sus propias historias. Y esto es algo bueno para los que somos aficionados a la literatura y a los libros. La literatura, como cualquier otro arte en general, es un bien de la humanidad de un valor incalculable. Nos ayuda, nos libera, nos permite vivir aventuras impresionantes, nos hace crecer como personas y como sociedad, y en muchas ocasiones nos ayuda con nuestros fantasmas y con nuestros miedos. Como dijo el escritor suizo Max Frisch, la literatura puede ser una buena terapia, una especie de psicoanalista
pero ¿por qué no pagas al psicoanalista?